De pronto Juan se nos cae. Señorita inteligencia artificial. Como quiera y pueda. Sus medidas. Sus medidas. En el caso de nosotros. Aquí se realiza bien y camino. Hola, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera jornada de Derecho de Daños que ha sido organizada en conjunto con la Maestría en Derecho, nuestra especialización en Derecho de Daños y el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Capítulo Cali. El tema que hoy hemos querido organizar en esta tercera jornada tiene que ver con la responsabilidad civil y aspectos procesales de la responsabilidad. Además, hemos aprovechado este espacio para presentar la más reciente publicación de nuestro profesor Luis Felipe Giraldo Gómez, el libro La responsabilidad civil extracontractual, noción, función y elementos, que ha sido publicada con la editorial Tirán Lo Black. Para dar apertura al evento, un aplauso, sí. Para dar apertura al evento, le doy la palabra al doctor Mario Alberto Cajas Sarria, director de la Escuela de Derecho, Gobierno y Globalización de la Facultad de Ciencias Humanas. Bueno, muchas gracias a la profesora Claudia. Por supuesto, agradecerles a ustedes que nos están acompañando aquí, a quienes nos están acompañando a través de las redes sociales de la Universidad ICESI. Para nosotros es un gusto recibir al capítulo Cali del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, recibir a nuestros ponentes invitados y, por supuesto, tener la oportunidad de conversar sobre el nuevo libro, el más reciente del profesor Luis Felipe Giraldo, en una alianza editorial que tenemos con Tirán Lo Blanc, del cual este es la segunda publicación del Departamento de Estudios Jurídicos, pero que esperamos que siga creciendo. Además, poder tener esta oportunidad de ser el espacio en donde hay convergencia entre colegas que vienen de la rama judicial, como el doctor Donald que nos acompaña aquí, colegas que vienen del ejercicio profesional en un campo que cada vez es más amplio como el derecho procesal, y por supuesto contar con personas que están en la vida académica. Esta convergencia entre distintos perfiles nos parece que es benéfica para la formación de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes de Derecho. Esos son espacios académicos que valoramos mucho y, como hablábamos ahora con la doctora Ofelia, poco antes de empezar, queremos seguirlos, seguir teniendo estos eventos, tener otra versión de estas, creo que es la tercera, el profesor Luis Felipe me corrige, es la tercera ocasión que tenemos de conversar sobre estos temas y ojalá podamos ampliarlos a otros, doctora Ofelia, poder tener otro tipo de colaboraciones y también está nuestro interés en que vayamos vinculando cada vez más a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes a estas actividades, poder repotenciar semilleros que tenemos en distintos campos y en especial en el de procesal. De manera que bienvenidos, bienvenidas, este es su casa, doctor Donald, creo que el profesor Felipe viene ahora en un momento y se nos une, darles la bienvenida también a quienes se nos están uniendo a través de las redes sociales de la universidad. Vamos a disfrutar de una jornada académica muy rica y creo que ya le doy la palabra a la profesora Claudia para que sigamos el orden de la actividad y podamos cumplir con el horario. Muchas gracias. Gracias. También aprovechamos para darle la palabra a la doctora Ofelia Dorado Zúñiga. Ella es la presidenta del capítulo Cali del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, del ICDP. Muchas gracias, doctora, y bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un fraternal saludo pues a las directivas de la Universidad ICESI, al doctor Mario Cajas, quien me antecedió,
que es el director de la Escuela de Derecho, Gobierno y Globalización de la Facultad de Ciencias Humanas, a todos los presentes a esta tercera jornada de Derecho de Daños, que nos acompañan, a ustedes que nos acompañan hoy, estudiantes, semilleristas, docentes y en general. Como presidenta del capítulo Cali del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, pues es para nosotros y en nombre de todo el grupo de la Junta Directiva, es de mucho beneplácito realizar este tipo de eventos en pro de la academia. Nuestro interés, y así lo hemos venido realizando, es reactivar alianzas estratégicas y en beneficio de nuestros estudiantes. Y lo digo nuestros estudiantes porque es un compromiso institucional de todas las universidades, pero sobre todo del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Hacer alianzas con el propósito de estudiar, interpretar todos estos temas de actualidad y más hoy el lanzamiento pues del libro sobre responsabilidad. Como presidenta, quisiera invitarlos también para que no solamente hagamos este evento, sino que hagamos muchos y que sean muchos los libros como el que hoy va a tener el orgullo de lanzar el doctor Luis Felipe Giraldo Gómez, de responsabilidad civil extracontractual, noción, función y elementos, que será un referente para los estudiosos de esta temática del derecho y que en el marco de este encuentro se efectuará la presentación de esta gran obra. Aprovecho también para enviar y darles a ustedes un fraternal saludo de parte del doctor Ulises Canosa, que es el presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, quien a través de estos eventos pues también se vincula y nos da ese saludo de bienvenida para generar una exitosa tarde en este encuentro. El instituto también, a través de estos actos, lo que quiere también es invitarles a ustedes al congreso que vamos a tener en Cartagena. Al son de Cartagena yo creo que todos nos vamos a unir. El instituto, para quienes de pronto escuchan este referente, yo diría que es el congreso más grande que tiene Colombia y a nivel internacional sobre derecho y más en el área de derecho procesal. El Instituto Colombiano hoy ha querido tener una apertura de no solamente del área del derecho procesal, sino también de las diferentes áreas del derecho como las ciencias humanas, sociales, y hoy tiene realmente unos liderazgos y unas directivas frente a todo este campo de la diversidad y de género. Estos espacios, pues, la propuesta es esperarlos a ustedes para que se unan, ya sea presencial o virtualmente, en el Congreso Colombiano de Derecho Procesal que se va a celebrar en Cartagena del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2023, que seguramente pues será uno de los mejores eventos donde se unen la mayoría de las universidades hispanoparlantes y que de hecho en ese sentido alberga también, yo diría que el mayor número de estudiantes semilleristas. Tenemos allí la participación de más de 110 universidades que proyectan y que llevan estudiantes de diferentes áreas del derecho. Presento también un cordial saludo a los doctores Luis Felipe Giraldo Gómez, Juan Fernando Arenas Jaramillo, profesores del Departamento Jurídico del ICESI, y a los doctores Manuel Felipe Vela Giraldo y Donald Hernán Giraldo Sepúlveda, miembros del capítulo Cali, todos ellos con magníficas ponencias que se disertarán el día de hoy. Bueno, yo creo que estamos ávidos entonces de iniciar con esta presentación. Les agradezco muchísimo y la invitación siempre será para realizar este tipo de eventos. Muy buena tarde. Bueno, y como decía la doctora Ofelia, ya estamos ávidos de iniciar. Vamos a iniciar con la presentación del libro del profesor Luis Felipe Giraldo Gómez, La responsabilidad civil extracontractual, noción, función y elementos. El doctor Luis Felipe Giraldo Gómez es doctor en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, Santa María de los Buenos Aires. Magíster en Derecho Privado, Persona y Sociedad,
con énfasis en responsabilidad contractual, extracontractual, civil y del Estado, de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia, abogado de la Universidad de Caldas, autor de varios libros, o sea que este no es el primero, artículos y capítulos del libro en temas de responsabilidad civil y del Estado y derecho procesal civil, profesor de pregrado y de posgrado del Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad ICESI. Y antes de darle la palabra a Luis Felipe, precisamente él ha sido el coordinador de nuestra especialización de Derecho de Daños, fue quien diseñó la malla curricular. En estos grados del 25 de agosto se gradúa parte de nuestra primera cohorte de la especialización en Derecho de Daños. Aquí creo que ya he visto algunos estudiantes de esa cohorte y este semestre podemos estar muy complacidos porque volvimos a abrir la especialización y con muchísimos más estudiantes con las que iniciamos, así que pues yo creo que no es más oportuno este evento teniendo en cuenta que nuestro posgrado en Derecho de Daños cada vez se posiciona más en la universidad. Luis Felipe. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos los presentes, bien aquí en el auditorio, los que están también a través de las redes. Pues para mí es un motivo de orgullo poder compartir esta tarde, el día de hoy, poder mostrarles la presentación del libro sobre responsabilidad civil extracontractual, noción, función y elementos. Es un libro que ha sido escrito para que se convierta, de ser posible, en una guía para aquellos que se van a aproximar al tema de la responsabilidad civil extracontractual, que sirva de instrumento, repito, de acercamiento, pero también para aquellos estudiosos de la responsabilidad, abogados litigantes, docentes, funcionarios judiciales, estudiantes de posgrado, pues que también sirva como herramienta para seguir estudiando, seguir investigando, indagando sobre temas que siempre están a la orden del día. La responsabilidad civil tal vez es una de esas áreas en donde hay un campo de acción supremamente grande, de tal manera que todos los abogados de alguna manera tienen algún contacto con este tema en algún momento de sus vidas. Y hago un agradecimiento especial a la universidad por permitir este tipo de espacios, a la especialización de Derecho de Daños. Como lo decía la profesora Claudia, pues tuve la fortuna de crear esa malla curricular y ver que va funcionando y va funcionando bien, a la maestría en Derecho de Daños también, al capítulo de Cali, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, por vincularse a esta propuesta, a vincularse a este evento, a los ponentes que nos acompañan, al profesor Juan Fernando, al doctor Donald y, por supuesto, al profesor Felipe Vela, que llegará en algún momento. Entonces, a todos, gracias por venir y también a quienes nos están siguiendo a través de las redes. Voy a contarles un poco de qué se trata el libro con el fin de hacerle la invitación para que quienes quieran y puedan adquirirlo, lo puedan leer. El libro, como les digo, está pensado para que nos ayude a aproximarnos a la responsabilidad civil extracontractual y hago a partir, inicialmente, en el capítulo primero o lo que pretendo hacer es ubicar la materia. Y ubicar la materia, ¿por qué? Porque es común hablar de derecho de daños, responsabilidad civil, como si fueran sinónimos. Y por eso esta jornada se llama Jornada de Derecho de Daños. La especialización que tenemos se llama Especialización en Derecho de Daños porque es más transversal. La responsabilidad civil es uno de los mecanismos establecidos para la compensación de daños, pero no es el único. De tal manera que a partir de ese primer capítulo lo que trato de hacer es ubicar la materia, ubicar qué es la responsabilidad civil extracontractual, dar una definición de responsabilidad civil extracontractual, indicando que es la obligación que surge para aquel que ha causado un daño si se dan ciertos requisitos preestablecidos en la norma. De manera, digamos, preliminar, esa es una noción que se tiene y a partir de allí se trata de desarrollar otros aspectos, entre ellos el tema de la función.
uno de los temas tal vez más importantes en la actualidad, donde se intenta utilizar la responsabilidad civil como un mecanismo para solucionar todos los problemas que tiene la sociedad, y resulta que por más que a mí me encante y esté, si me permiten la expresión, enamorado de este tema, pues la responsabilidad civil tiene unas funciones particulares que si las cumple y sabemos cuáles son, pues va a servir bastante para vivir en sociedad. Es un instrumento claramente utilizado por el Estado para mantener la vida en sociedad, para cumplir con los fines esenciales del Estado, pero no puede convertirse en el único mecanismo para solucionar absolutamente todos los problemas. Y de ahí parte también la distinción que hacía de no confundir la responsabilidad civil con otros mecanismos de compensación de daños. En el libro trato de establecer precisamente esa distinción, indicando que existen mecanismos bilaterales de compensación de daños como la responsabilidad civil, y hablo de bilateralidad porque existe una relación entre dañante y dañador o víctima y victimario que siempre debe existir para que la responsabilidad civil pueda cumplir su función, y existen otros mecanismos de compensación que llamaríamos unilaterales, que son mecanismos que utiliza el Estado para compensar también situaciones negativas que se presentan en la vida y en el patrimonio de los asociados, como por ejemplo la seguridad social, los fondos de compensación, e incluso podríamos también hablar de los seguros de daño. Son otros mecanismos diferentes a la responsabilidad civil, cada uno con unas funciones, con unos objetivos particulares, que si se juntan pueden ser claramente una buena, digamos, unión para lograr satisfacer los intereses de las personas, pero que no podemos confundir. Tal vez el llamado que hago en el libro es precisamente a no intentar colocar a la responsabilidad civil en un punto de cumplir funciones para las cuales no, digamos, no está establecida, porque es forzar, digamos, esa materia, y si la forzamos, posiblemente el resultado no va a ser el indicado. Entonces, a partir de allí, en el primer capítulo, repito, ubico la noción de responsabilidad civil, el tema de las funciones, la ubico en esos mecanismos de compensación de daños, y indico además que la función principal de la responsabilidad civil es reparar. Digamos que aquí ya empiezo a desligar con otros mecanismos, con otros instrumentos que sirven para sancionar. No es, digamos, el objetivo de la responsabilidad civil, no es, digamos, un mecanismo que esté basado en una justicia retributiva. Por el contrario, en el libro adoptamos la postura de que está basada más en una justicia correctiva, que implica que cuando hay una interacción injusta entre particulares y se ha causado un daño, pues hay que restablecer esa situación negativa que se ha verificado si se dan, repito, unas condiciones legalmente establecidas. Entonces, empiezo a desligar allí el tema de la responsabilidad civil también con unos principios como el principio de solidaridad, que si bien inspira e informa la materia, pues no es, y pongo allí acento, no es un factor de atribución de responsabilidad civil, es más bien un principio, ¿sí?, del Estado Social de Derecho que informa, pero que no puede convertirse en un factor de atribución para hacer cumplir o poner a la responsabilidad civil a cumplir funciones que no le han sido establecidas. Luego de pasar sobre estas nociones principales, digamos, en este primer capítulo ahondo un poquito más en las distinciones de responsabilidad contractual, extracontractual, precontractual. Hablo de algunos eventos de responsabilidad extracontractual, los que están regulados, digamos, en nuestro Código Civil. Ahí sí paso de lleno al otro tema, que son los elementos de la responsabilidad civil. Dentro de los elementos de la responsabilidad civil también adopto una postura de considerar que hay tres que son los principales y que de alguna manera podemos llegar a un consenso en identificarlos como los elementos estructurales, y ellos son el daño, el nexo causal y el factor de atribución. Y digo que podemos hacer un consenso porque también si hay una discusión grande alrededor de la materia es cuáles son los elementos de la responsabilidad y cuáles son el nombre que se le dan a cada uno de ellos. Encuentra uno en la doctrina e incluso en la jurisprudencia diferentes posturas, algunos que abogan por 7 elementos de la responsabilidad civil, otros por 5, otros por 3, otros por 2. Algunos consideran que el hecho es un elemento que debe probarse como un elemento indispensable para la responsabilidad civil. Algunos hablan de la antijuridicidad, hablan de la culpa en vez del factor de atribución, del daño antijurídico en vez del daño a secas. Es decir, hay muchas discusiones alrededor
todas seguramente con fundamentos que las pueden sustentar. En el libro tratamos de decir que todas esas clasificaciones pueden ser válidas, pero con el ánimo metodológico de generar, digamos, un estudio más claro, al menos a nuestro parecer, acogemos, repito, los elementos daño, nexo causal y factor de atribución. Una vez escogidos estos elementos, lo que hacemos también es empezar a abordar cada uno de ellos. Y respecto del daño, empezamos primero con la concepción, qué podemos considerar como daño. Ese es otro aspecto también que hoy en día puede ser discutido. Hay personas que consideran que solo se puede considerar un daño aquella vulneración de derechos subjetivos, es decir, aquella vulneración de derechos que previamente ya están establecidos en las normas, de tal manera que si no está establecido en una norma el derecho y hay alguna situación negativa, pues no va a haber responsabilidad. Yo creo más en una concepción amplia del concepto de daño, máxime cuando no tenemos una definición de daño en nuestra legislación, y considero que debemos incorporar allí también a los intereses legítimos, es decir, no solo los derechos subjetivos, sino también los intereses legítimos entendidos como facultades de acción. Cuando usted tiene un interés que, si bien no alcanza a lograr convertirse en un derecho subjetivo, si se lesiona ese interés, siempre y cuando sea un interés lícito, pues allí se ha verificado un daño que en principio debe ser respondido o reparado o protegido por el derecho. Y hago la salvedad que sea un interés lícito, porque aquellas situaciones lícitas que también pueden ser vulneradas, pues no van a tener la protección del derecho de daños, en este caso la responsabilidad civil, habida cuenta que vienen de una ilegalidad. Y dentro de esas condiciones del daño, diríamos que entonces podríamos tener dos acepciones, una desde el punto de vista fáctico, que es la situación negativa, o sea, uno puede empezar a tener una noción de daño como algo negativo, como algo que genera un menoscabo, como algo que vulnera una situación, y desde el punto de vista jurídico lo vemos como una vulneración de un derecho o un interés legítimo que genera una obligación de reparar. Y aquí me permito hacer una alusión en relación por qué no considero que el hecho es un elemento autónomo de la responsabilidad, porque creo que el hecho jurídico es más bien la fuente que da vida a la obligación de reparar. Es una fuente involuntaria, en la división que tenemos de fuentes voluntarias, involuntarias, entonces voluntarias los actos jurídicos y involuntarias los hechos jurídicos, la responsabilidad civil entonces está allí. Nace de un hecho jurídico, causado o no con intención, no importa, porque como es un hecho jurídico está prescrito en la ley y las consecuencias se van a dar por disposición de la ley. De tal manera que no hablo del hecho como un elemento, sino que lo considero la fuente de la obligación de reparar, y además en cada uno de los elementos, daño, nexo causal y factor de atribución, el hecho siempre va a estar allí presente. Entonces, finalmente habrá que probarse, pero repito, no lo considero un elemento autónomo de la responsabilidad civil. Otro aspecto que también se trata en el libro es la distinción entre daño y perjuicio. Para algunos esa distinción es inocua, para algunos no es necesaria, pero por el contrario adoptamos una postura en el libro de que sí es necesario y que además nos brinda, digamos, utilidad, nos sirve para aclarar muchos temas que hoy en día son discutidos, pues muchos temas podríamos aclararlos si hacemos la distinción entre daño y perjuicio. Y de manera muy preliminar, adoptamos la postura de que el daño es el evento, la situación fenomenológica, la situación negativa, y el perjuicio es la consecuencia que deviene de ese evento que ha sido considerado un daño. De tal manera que podríamos pensar que daños a las personas son la muerte, la lesión, la pérdida de una oportunidad, y los perjuicios serán las consecuencias patrimoniales o no, o materiales o no, dependiendo del concepto que tengamos al respecto, como un perjuicio moral, un lucro cesante, un daño emergente, un daño a la vida de relación, que puede provenir de ese daño. Entonces, si hacemos esa distinción, vamos a aclarar muchos puntos. Uno de ellos, por ejemplo, el de la legitimación en la causa. Entonces, ¿quiénes pueden solicitar la reparación del perjuicio? No solo el que sufre el daño, sino también quien sufre el perjuicio. ¿Cómo podríamos aclarar que una persona que murió y son sus familiares los que solicitan la indemnización? Pues a través de la diferencia entre daño y perjuicio. El daño, la muerte, la recibe la persona, el perjuicio lo reciben sus familiares y tienen legitimación en la causa para solicitar esa reparación. Otro aspecto que podemos también ir solucionando, en mi concepto, es el de la acumulación de pagos.
lo que se conoce en la doctrina como la compensatio lucricum dano, que fue expuesta por un autor italiano, Adriano de Cupis, se podría aclarar un poco si entendemos la distinción entre daño y perjuicio. ¿Por qué? Porque si a mí, a raíz de un daño, me llegan varios pagos por diferentes vías, el hecho de que me llegue un pago por otra vía y me digan que ya no me pueden indemnizar, no significa que el daño no exista. Lo que pasa es que el perjuicio ya ha sido cancelado, ha sido pagado, ha sido resarcido, de tal manera que por eso es que no puedo tener una doble indemnización. Entonces, entendiendo lo que es daño y perjuicio, se puede solucionar también muchos aspectos de esta figura de la acumulación de pagos. También podemos aclarar muchos temas en relación con la pérdida de la oportunidad. Este no es digamos, el libro, porque tengo otro libro en relación con esta figura, pero aquí simplemente digo que distinguir entre daño y perjuicio también ayuda para ubicar la pérdida de la oportunidad, entendiéndola como daño y no como perjuicio, es decir, entendiéndola como un evento que puede causar diferentes consecuencias y no verla como hacen algunos autores como una especie de lucro cesante o daño emergente, porque ese es un tema de perjuicios. También el tema de la equidad, del uso de la equidad por parte de los jueces. Al momento de llevar un proceso por responsabilidad civil, siempre hay discusiones en relación con la dificultad que hay de probar la cuantía de un perjuicio. En otras palabras, el tema de la carga de la prueba, de qué tanto tengo que probar. Entonces, en principio, si distinguimos, yo soy de la postura que la persona que demanda debe probar, su carga es probar el daño, pero si tiene dificultades en relación con la cuantía del perjuicio, puede hacerse uso de la equidad en su función integradora, conforme al artículo 16 de la 446 del 98, para lograr, en términos de equidad, encontrar la cuantía de ese perjuicio, por supuesto, cuando sea difícil o imposible que cumpla con esa carga, no para suplir la carga, sino para solucionar aquellas dificultades que pueda tener persona. Entonces, fíjense que hay muchos aspectos que a través de la distinción pueden ser digamos, saldados. Otro de los temas es el nexo causal. Y el nexo causal, aquí, digamos, no quiero detenerme mucho porque es un tema muy, muy complejo, pero sí quiero decir que adoptamos en el libro una postura de ver al nexo causal como un elemento, por supuesto, indispensable para que haya responsabilidad civil. Es un elemento cuyo objetivo es determinar si puedo o no atribuir como autoría de una persona un daño que está siendo alegado, de tal manera que es un elemento que nos permite generar límites para saber quién puede ser hallado posteriormente como responsable y quién no. Y en ese nexo causal, allí se hace el estudio para poder analizarlo en sus dos facetas, desde el punto de vista de la causalidad fáctica y la causalidad jurídica. Considero que esa es la mejor forma de llevar a la práctica el estudio de la relación causal con todas las dificultades. Empezando por el concepto de causa. ¿Qué entendemos por causa? Supremamente complejo. La filosofía, las ciencias naturales y el derecho pues no tienen una misma noción de causa. Y eso ha generado muchas dificultades en la responsabilidad civil, porque se pretende que el derecho solucione una situación que no está... Gracias. Pretende que el derecho entonces solucione un tema que no ha sido solucionado ni siquiera por las ciencias naturales. Empezamos con las discusiones del determinismo, del principio causal, de qué es causa, algo que es antecedente, algo que es necesario. Para temas filosóficos, lo que se mira como una causa son todas aquellas condiciones que eventualmente participaron o estuvieron allí para producir un resultado, no se puede distinguir entre ellas porque entonces el análisis quedaría incompleto y resulta que para el derecho va a haber una causa que se considera sirve para atribuir jurídicamente el daño al autor. Entonces, el derecho no pretende resolver esa cuestión, no es su función, pero sí debe basarse en el concepto de causa desde el punto de vista material. Por eso el primer paso es analizar la causalidad fáctica, la causa natural. Y eso lo podemos hacer a través de una teoría que se llama la equivalencia de las condiciones. ¿Por qué? Porque si acogemos el concepto de causa como la causa sine qua non, aquella que es antecedente y necesaria para producir un resultado, pues entonces estaremos cumpliendo, al menos en principio, con esa parte
filosófica y con esa parte de las ciencias naturales para establecer la causa de un resultado, y luego sí pasamos a un segundo nivel para verificar la causalidad jurídica. En esa causalidad jurídica lo que vamos a hacer es identificar dentro de todas esas causas y aquella que hayamos escogido, si para el derecho es o no una causa que pueda ser considerada, en este caso, como atribuible a ese autor para finalmente verificar si puede ser hallado responsable. Ese paso de la causalidad jurídica lo podemos hacer a través de la teoría de la causalidad adecuada. En el libro hablamos de varias teorías, la causalidad próxima, eficiente, hablamos también de la imputación objetiva que se ha pretendido últimamente, digamos, colocar como el remedio, como la respuesta a todos los problemas causales, pero a nuestro juicio creemos que es la causalidad adecuada la teoría que en mejor medida nos permite responder a este cuestionamiento. Creo que se me está acabando el tiempo, entonces voy a adelantar un poquito. Si me paso 2 o 3 minuticos, me excusan. En el tema de la imputación objetiva tenemos una postura importante y es, no creemos, y lo planteamos en el libro, que sea una respuesta realmente para temas causales. Por el contrario, creemos que confunde, mezcla aspectos subjetivos, pasándose precisamente al tercer elemento de la responsabilidad, que es el factor de atribución. Por ello, consideramos que esa es una razón suficiente para decir que la imputación objetiva, que estudió Hegel, luego Karl Arens, posteriormente penalistas como Roxin y Jacobs, pues digamos que evolucionaron el tema y que ahora viene al derecho civil, no es la respuesta para saber cuándo podemos atribuir a una persona la causa de un daño. Empezando porque uno de sus, digamos, causales normativas es la adecuación, y la adecuación implica de alguna manera hacer un análisis parecido al que se hace en la teoría de la causalidad adecuada, pero con una salvedad, y es que para hacer la adecuación en la imputación objetiva tenemos que analizar aspectos subjetivos de la persona que está siendo investigada, y eso, repito, es pasarse, en mi concepto, al tercer elemento, a la culpa. Por eso se mezcla de tal manera el elemento subjetivo con el objetivo, y finalmente resulta entonces no ser la respuesta para saber cuándo se puede atribuir un daño a un autor, a una persona. Hay otros factores normativos que se utilizan ahí, la prohibición de regreso. Están queriendo que termine. Es un puro cambio, maestro. ¿Y este está funcionando? Entonces hablo desde aquí, listo. Ya 2 minutos y termino, no me tiene que apagar más, no mentiras. Con este. Entonces, ojo, la imputación objetiva, con sus otros factores normativos, prohibición de regreso, competencia, el tema de hasta dónde el ámbito de la norma, es decir, hay varios aspectos que finalmente no satisfacen la pregunta de cuándo una persona puede ser considerada autora de un daño, y en ese orden de ideas, pues el libro, digamos, trata de establecer eso en este punto de manera muy clara. También adoptamos una postura en relación con la omisión. Se ha considerado que la omisión no puede ser considerada causa desde el punto de vista de la causalidad, porque hay un principio filosófico que dice que de la nada no sale nada, y el derecho no está pretendiendo cambiar ese principio. Por el contrario, lo que está diciendo es que la omisión, en términos jurídicos e incluso en términos fácticos, sí puede ser considerada como causa. No hablamos de una omisión como inactividad completa, hablamos de una omisión cuando una persona, teniendo el deber y la posibilidad de actuar en una situación particular, no lo hace, y el resultado que hubiese podido haber evitado finalmente se produce. En ese orden de ideas, claramente una omisión puede ser considerada como causa, tanto como una causa fáctica sine qua non, como una causa jurídica a través de la causalidad adecuada. Y por último, el tema de los factores de atribución. Factores de atribución que consideramos como aquellas razones que justifican hacer responsable a una persona que ya previamente se ha considerado como autora del daño. Si me permiten decirlo, vamos yendo poco a poco. Daño, ¿qué pasó? Luego pasamos al nexo causal, ¿quién o qué causó ese daño? Y posteriormente nos pasamos al tercer elemento para responder a la pregunta ¿por qué esa persona que consideramos que causó el daño debe entrar a responder? Entonces, aquí hablamos ya de una razón, de una justificación para decirle a esa persona que debe reparar a quien le causó el daño. Y esas razones escogidas son
desde el orden subjetivo y del orden objetivo. En el orden subjetivo o regímenes subjetivos estamos hablando del dolo y la culpa, y en los regímenes objetivos hablamos particularmente del riesgo, aunque hay discusiones en Colombia de si el riesgo está o no establecido en el Código Civil a través del artículo 2356, que habla de la responsabilidad por actividades peligrosas. En este punto, y para no extenderme, tomamos la postura de que el dolo y la culpa, por supuesto, como temas subjetivos, tienen una diferencia, y es que en el dolo no solo hay comprensión de lo que se hace, sino intención de causar el daño, mientras que en la culpa hay comprensión, pero no hay intención, por lo cual los generadores de culpa que normalmente se utilizan en la práctica no son los únicos, ni es una lista taxativa: la impericia, la negligencia, la imprudencia, incluso la violación de protocolos o violación de normas previamente establecidas, entre otros, podrían generar la prueba de una culpa. Y en los regímenes objetivos, como les decía, el tema del riesgo, en el libro pues se adopta una postura en relación con si bien no tenemos legislado en este momento el concepto de riesgo, como al menos no en el artículo 2356, y no podemos trasladar el artículo 1384, numeral primero del Código francés, allá encontraron un principio de responsabilidad objetiva, nosotros no lo tenemos. Si bien eso es verdad, toda la jurisprudencia de alguna manera ha incorporado aquella evolución jurisprudencial del derecho francés, y finalmente sí tenemos una teoría en donde se responde aún sin haber cometido el daño con culpa o dolo, es decir, cuando se concreta un riesgo, con una diferencia fundamental, y es que el riesgo debe concretarse y causar un daño. No basta simplemente incrementar el riesgo, es necesario que ese riesgo se concrete y cause daño. Ese es otro elemento para decir que la imputación objetiva, uno de los factores normativos, incremento del riesgo, realmente no resuelve el problema, porque puede ser que yo incremente un riesgo y si no hay daño no voy a responder, porque se responde precisamente es cuando se causa un daño y no simplemente por poner en peligro o por aumentar un riesgo sin que se concrete un daño específico. De manera, digamos, sucinta, estos son los elementos, tal vez, creo yo, importantes que se presentan en el libro. Por supuesto, allí van a encontrar mucho más desarrollo de cada uno de los temas, así que los invito a quienes lo consideren para que adquieran el libro, lo lean, por supuesto, abierto también a las sugerencias, pero espero realmente que este libro sirva como una guía, sirva como un instrumento, sea del agrado de cada uno de ustedes cuando lo lean, y por supuesto que contribuya a seguir en este camino, la investigación, en este camino de dar claridad sobre algunos aspectos de la responsabilidad civil extracontractual. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a Luis Felipe. Vamos a dar paso entonces a la siguiente conferencia, que está a cargo del doctor Juan Fernando Arenas Jaramillo. Él nos va a hablar sobre la indemnización preestablecida en procesos de infracción marcaria. El profesor Juan Fernando es abogado, especialista en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías en derecho empresarial. En nuevas tecnologías de la Universidad Externado. También es especialista en Derecho Empresarial y magíster en Derecho de la Universidad ICESI, y actualmente es director del programa de Derecho de la Universidad ICESI. También tiene experiencia y mentoría en programas de innovación, tales como apps.com, Wise, Spain IT, y no sé, les va a contar mucho sobre esos temas de derecho marcario, y le doy la palabra. ¿Ya está funcionando? Aló. Sí. Un segundo, entonces. Pero si esto sirve, sí. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Agradezco esta oportunidad de participar en este evento, por supuesto, al doctor Luis Felipe, y también aprovecho para felicitarlo por el libro que creo todos ustedes encontrarán de gran utilidad en su desarrollo profesional. Como bien lo dijo Claudia, en este momento yo voy a presentar lo relacionado con indemnización preestablecida en la infracción marcaria, y me gusta arrancar diciendo por qué investigué este tema. Y es que hace unos años tuve la oportunidad de estar en un proceso en el cual
se discutía cómo se iba a reparar de alguna manera el daño derivado de una empresa que estaba haciendo copia de una marca registrada. ¿Sí? La empresa estaba ubicada en Tuluá. ¿Y cuál era el problema? Que en realidad no había cómo probar cuánto era el perjuicio que estaba ocasionando. ¿Por qué? Porque no solamente no perdió de alguna manera cuota de mercado la empresa en esa ciudad, sino que tenía más cuota de mercado. Es decir, había una infracción de la marca, pero no había un perjuicio. Y ahí fue cuando entré a estudiar el tema de indemnización preestablecida que les presentaré pues muy brevemente el día de hoy. Pues a grandes rasgos, esto simplemente es conceptualmente, nos ubicamos en el tema de signos distintivos, que es donde están las marcas, en un tema más grande que es la propiedad industrial, que también incluye el tema de nuevas creaciones, pero ahí no me voy a detener. Bien, ¿cómo funciona el proceso de infracción marcaria? En eso iré rápido para después ubicarme en el tema de indemnización preestablecida. Pero el proceso de infracción marcaria, brevemente, es un proceso verbal declarativo, ¿sí? Y en este caso, uno puede llevarlo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, dado que el Código Penal del Proceso la habilitó con funciones jurisdiccionales para entender sobre estos temas en especial. Esto seguro ya lo conocen, pero así pues funciona el tema del proceso declarativo, y yo me concentraré particularmente en lo relacionado con la demanda en cuanto a pruebas. Bien. El profesor Luis Felipe ahorita decía algo que es muy importante, y es que efectivamente las partes muchas veces tienen dificultad de probar no solamente el daño, sino la cuantía, ¿sí? Y el perjuicio. Por eso es que está el tema del juramento estimatorio. Si no estoy mal, también algún colega lo explicará un poco más adelante en otra exposición. Yo por eso no me voy a detener mucho en esto. Pero ¿cuál es el problema del juramento estimatorio cuando estoy en temas de infracción marcaria? El problema, como les digo, resulta que a veces ese perjuicio y la cuantía del perjuicio no es clara para uno como demandante. Y también ustedes deben conocer que pues, hay una condena al juramento excesivo, ¿sí? Entonces, pues yo tengo un problema en ese caso. Ahí entonces, ¿qué puedo hacer? Y ahí surgió la indemnización preestablecida. Entonces, ¿por qué surge la indemnización preestablecida? Como les digo, por una dificultad en la prueba de la pretensión. ¿Por qué se dificulta? O diga más bien, ¿cómo sí se puede probar de alguna forma? Esa disminución de ventas, ganadas dejadas de recibir, descrédito, afectación al goodwill. Pero también hay casos en que eso no se da, que todo lo contrario, no se dio el efecto deseado por la marca. Es decir, aumentaron mis ventas en la ciudad o en la zona geográfica donde estaba la infracción. Se acreditó el daño, pero no la cuantía. No se logró desviar clientela con el acto de infracción de propiedad industrial. Y entonces, pues no tengo ni cómo probar el daño, ni la relación causal, ni el quantum de los perjuicios. Y eso al final tiene un problema muy grande, y es ¿cuál? Puede derivar en una clase de patrocinio el tema de la infracción en procesos marcarios. Porque si en últimas yo no tengo cómo probar el perjuicio, y mucho menos la cuantía, pues puede ser que con el juramento estimatorio pues no pueda proceder con la demanda y en consecuencia esté prácticamente dándole incentivos a las personas que usan sin autorización las marcas registradas. Y ahí viene la indemnización preestablecida. ¿Cómo funciona? Y para eso me gustan los antecedentes. En realidad, el régimen de indemnización preestablecida es prácticamente una imposición por parte de Estados Unidos en la firma del Tratado de Libre Comercio con Colombia. ¿Por qué? Resulta que el más preocupado con el tema de infracciones de propiedad intelectual pues era Estados Unidos en Colombia, y una de las grandes discusiones que se realizaron cuando se dio el Tratado de Libre Comercio fue el capítulo de propiedad intelectual. ¿Y por qué era eso? Porque primero, se daban cuenta que en realidad gran parte de las sanciones o de las infracciones más bien que se daban no tenían ningún tipo de sanción. Y eso de alguna manera incentivaba, como les digo, a que diferentes personas jurídicas y naturales usaran las marcas o los derechos de autor sin tener que pagar ningún tipo de indemnización cuando lo usaba sin autorización. Entonces, ¿qué pasó? Dentro de ese capítulo de propiedad intelectual se introdujo lo siguiente. Se introdujo la obligación del gobierno de Colombia de implementar en su normatividad la indemnización preestablecida. ¿Para qué?
para que de alguna manera efectivamente se compensara el daño realizado al titular, pero más importante, para tener medidas disuasorias en cuanto a futuros o futuras acciones de infracción. Y aquí hay una cosa muy interesante que discutía el día de hoy con el doctor Luis Felipe, y es que en últimas vean que aquí se está empezando a confundir un poco la indemnización con el tema de la sanción, que es más como funciona el sistema norteamericano y no el sistema colombiano. Entonces, el sistema de indemnización preestablecida nace en Colombia como una negociación, entre comillas, con Estados Unidos en el tema del Tratado de Libre Comercio. Y la primera reglamentación se da con la ley 1648. Ahí se establece que va a haber indemnización preestablecida para los procesos de infracción de propiedad industrial. El derecho de autor lo deja de lado, eso no está reglamentado a día de hoy, pero se dice que para lo relativo al tema de procesos de infracción de propiedad industrial se va a implementar el tema de indemnización preestablecida. Y después se reglamenta a través del decreto 2264 de 2014. ¿Qué hace el decreto 2264 de 2014? Me establece el mínimo y el máximo. Me dice, venga, cuando una de las partes se acoja a la indemnización preestablecida, usted, señor juez, va a tener un piso de 3 salarios mínimos y un techo de 100 salarios mínimos para el momento de la indemnización, pudiéndose aumentar hasta 200 en 3 casos en específico, en el cual me interesa, por ejemplo, resaltar el de la reincidencia. ¿Cuándo ustedes han visto en un tema de indemnización que por el hecho de que yo llegue y vuelva a cometer, por ejemplo, cualquier tipo de acción que genere un daño, yo tengo una sanción por reincidencia? En este caso, indemnizaciones preestablecidas, la reincidencia se establece como un factor para incrementar la indemnización hasta casi 200 salarios mínimos. Y ya al final, en las conclusiones, les voy a decir qué opino yo frente al tema de este piso y techo de 3 salarios mínimos y 100 salarios mínimos con algunas sentencias que ya ha proferido la Superintendencia de Industria y Comercio en su función jurisdiccional. ¿Qué más me dio ese decreto? El decreto me dijo, venga, estos son los factores que el juez tiene que ponderar al momento de establecer si son 3 o son 100. Y me dio 4 factores específicamente. Me dijo, primero, ¿qué tanta ha sido la duración o la vigencia de la infracción en el tiempo? 2, la amplitud de la infracción. Fue una marca, fueron 2 marcas, diferentes clases. 3, productos infractores. Por ejemplo, estamos hablando de una infracción en el tema de agua manantial, pues ¿cuántos productos salieron con la marca sin autorización? Y por último, la extensión geográfica. Fue solo en Tuluá, como en el caso que les dije, fue en Cali, fue en el Valle del Cauca, fue en Colombia. Y dependiendo de esos 4 ítems, el juez tendrá que determinar si son los 3 salarios mínimos o si se va hasta los 100. Pero ojo aquí le está dejando prácticamente toda la responsabilidad al juez de justificar por qué fueron 5, 6 y no 100. Amparado, por supuesto, en los factores que están viendo del decreto 2264. Ahora bien, eso significa que entonces desaparece el juramento estimatorio en lo relacionado con procesos de infracción marcaria. No, a mí lo que me dice la ley y el decreto es quien puede decidir si se va por un camino o por el otro es el demandante. Entonces el demandante decidirá si o se va por un tema de juramento estimatorio si es que ya conoce medianamente cuánto es el quantum, o se va por un tema de indemnización preestablecida. Es decir, no me establece la obligación de ir en todos los procesos de infracción marcaria por indemnización preestablecida. ¿Cuál es el problema? Y aquí voy llegando a la conclusión. El problema es que la indemnización preestablecida se introdujo en Colombia para que el demandante no tuviera que probar ni los perjuicios ni la cuantía de los perjuicios. Sin embargo, cuando se realizó el decreto para reglamentar el tema de la figura, se metió algo que de alguna manera va en contra de la naturaleza de la misma, y es que se estableció que la indemnización preestablecida solamente serviría para no probar la cuantía, pero igual el demandante sigue teniendo la carga de demostrar el perjuicio. Es decir, no es suficiente con yo alegar que tuve un daño frente a un derecho exclusivo frente a la marca, sino que adicionalmente tengo que probar el perjuicio. Lo que me excluye es que no tengo que probar la cuantía. Pero si ustedes ven de alguna manera, ahí está yendo en contra de la naturaleza de la figura. ¿Por qué?
La figura se estableció es porque en derecho marcario y en propiedad intelectual a veces es muy difícil demostrar el perjuicio y la cuantía del perjuicio. El daño sí, pero a veces ni siquiera hay perjuicio, como lo hablamos al principio de esta conferencia. Entonces, de alguna manera, el decreto le cortó las alas a lo que se pretendía con esta figura. Primer problema, que creo que lo tengo acá. Segundo problema, hace poco estudiaba una sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio en este caso, y resulta que la sanción por una infracción de 2 marcas fue 6 salarios mínimos. Y el problema es que no hay la más mínima explicación del juez en ese caso de por qué fueron 6 y no 90 o no 80. Entonces, al parecer, esa libertad que se le dio al juez solamente dándole 4 ítems, entre comillas, lo que está pasando es cierta clase de arbitrariedad y poca explicación frente a por qué se toma una decisión de 6 y no una decisión de 90 salarios mínimos. Pues lo cual también es preocupante. Ya les adelanto que seguramente más adelante con el profesor Luis Felipe investigaremos más a fondo, adicional para ver qué tanto lo están usando los abogados a día de hoy, esa figura de indemnización preestablecida, porque seguramente no ha tenido el impacto que se quería que tuviese. Y eso es. Bueno, muchas gracias al profesor Juan Fernando. Le damos entonces paso ahora al doctor Donald Hernán Giraldo Sepúlveda, que nos va a hablar del uso de la literatura médica en las decisiones judiciales. El doctor Donald es abogado, egresado de la Universidad San Buenaventura de Cali, miembro activo del capítulo Cali del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, candidato a magíster en Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Además es profesor de Derecho Procesal de la Universidad San Buenaventura de Cali y juez segundo civil municipal de Cali. ¿Están ya ahí? Sí. ¿Con este puedo avanzar? Con este. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Es para mí un motivo de orgullo y de honor estar en esta casa de estudios tan prestigiosa como es la Universidad ICESI de Cali. Y agradecer al doctor Mario Cajas Sarria como director de la Escuela de Derecho, Gobierno y Globalización de esta casa de estudios, a la doctora Ofelia Dorado Zúñiga, quien es la presidenta del capítulo Cali del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al doctor Luis Felipe Giraldo Gómez, panelista este día, y quien es el director del programa de Derecho de esta casa de estudios, al doctor Juan Fernando, doctor Manuel Felipe Vela Giraldo, quien es docente de la Universidad de San Buenaventura de Cali, y pues felicitar al doctor Luis Felipe Giraldo, quien es por su libro, por su obra que contribuye a la academia, harto y bastante necesitamos publicaciones de esta calidad que venga del Valle del Cauca y no que todo venga de Bogotá. Bien, el tema que nos ocupa y que hoy traigo es una inquietud personal de reflexión y que en algunos momentos de mi actividad como juez he tenido que enfrentar y me ha generado una serie de dudas y dudas que esperaba fueran disipadas por la Corte Suprema de Justicia como el órgano de cierre con sus finalidades de ser la cúspide de lo que es la jurisdicción o la especialidad ordinaria, en este caso civil, pero en lugar de obtener claridad de parte de la alta corte, en este caso de la sala de casación civil, lo que he tenido es total confusión. Esa confusión y esas reflexiones que me llevan hoy parten inicialmente de un trabajo muy sencillo que se me exigió en la maestría de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho del Externado, y allí nacieron mis inquietudes, digamos, de manera más profunda. Por eso, como ven en el subtítulo de esta diapositiva, la pregunta que me hago es si tiene algún rol epistemológico la literatura médica dentro del razonamiento probatorio. La medicina que hoy tenemos no es la misma de hace 100 años.
ella ha evolucionado, ha sido producto de ensayo, error, de diagnósticos acertados, desacertados, de falta de tecnología para diagnosticar a los pacientes, de falta del avance de la ciencia, y los médicos en esa época hacían lo que podían. La medicina se dice que es un arte, también es una ciencia, todo ello es cierto. Es una ciencia normativa, pero también es práctica. ¿En qué medida es práctica? No todos los médicos hacen investigación científica. En esta casa de estudios tienen la Facultad de Medicina, donde algunos de ellos hacen su práctica en la Fundación Valle de Lili. La medicina se enseña a través de la teoría y la práctica. Esto es importante para distinguir las cosas. Como dice Kerckhoff, que me permito citar, obtener conocimientos sobre la fisiología del ser humano, detectar mecanismos fisiopatológicos, identificar elementos patógenos, profundizar en el área de la enfermedad y obtener conocimientos especializados, también han hecho posible métodos de diagnóstico sofisticado, un arsenal increíble de medicamentos que intervienen de manera muy precisa en el organismo, así como métodos quirúrgicos que son benévolos con el paciente. Hace más de 100 años aproximadamente no era posible hacer cirugías a corazón abierto. Hoy ya se puede, existe una máquina que se llama circulación extracorpórea, producto de la unión de un médico y un ingeniero, lograron ese maravilloso aparato que permite que se puedan hacer hoy en día trasplantes también de corazón. Esa labor tan compleja que implica la medicina nos obliga a observar primero cómo se nutre la misma, cómo se transmite ese conocimiento y por qué ello es relevante a la hora de juzgar a los médicos. La ciencia se ha construido, como lo venía diciendo, desde la experiencia, desde la práctica, desde los laboratorios. Y todo ello es lo que conforma la lex artis que nosotros como jueces tenemos que observar, constatar y verificar. Un segundo, por favor. Tenemos un eco en el fondo. Y verificar a efectos de decidir si un médico o una médica incurrió o no en responsabilidad. Juzgamos su conducta, su acción o su omisión. Esa es la verdadera labor que hacemos. Pocas veces en la práctica tenemos que analizar la conducta de un médico si lleva a cabo un experimento con un paciente. Difícilmente veremos ese escenario. Sobra decir que está prohibido. Bien, la lex artis la define Marcelo López Mesa de la siguiente manera: como el conjunto de experiencias y conocimientos adquiridos por una determinada ciencia en un momento dado, por lo que ella constituye un criterio valorativo para determinar la diligencia exigible a un profesional en su área de conocimiento. El objetivo de la lex artis es el de fijar o establecer el estándar de práctica profesional u ortodoxa para cada caso, estableciendo la conducta general de facultativo promedio. Permítese el micrófono, por favor. Bien. Cuando nos enfrentamos a un caso de responsabilidad médica, el tema, sobra decir, no es fácil, es especializado y sobra decir, y es evidente, los jueces no somos médicos. ¿Dónde tenemos que obtener ese conocimiento de cómo obró el médico en un determinado procedimiento? ¿O por qué erró en el diagnóstico? ¿Por qué no envió el medicamento que tenía que enviar? ¿O por qué no hizo la cirugía que tenía que hacer en cierto momento? Eso no es fácil de determinar. Y es menos fácil si partimos de la base que la medicina tiene aproximadamente 25 especialidades y 55 subespecialidades. ¿Qué significa ello? Que el conocimiento de la medicina se ha ramificado, se ha vuelto cada día más complejo. Un médico de cierta especialidad no sabe lo que puede hacer el otro y por eso dedican años de su vida de estudio. Aproximadamente el promedio de un neurocirujano es de 15 o 20 años de estudio y continuarán estudiando durante toda su práctica médica. Ahora, preguntémonos cómo podemos hacer nosotros los jueces para decidir un asunto de esa naturaleza y esa complejidad. La respuesta para los abogados que tienen experiencia es fácil. Un dictamen pericial de un médico de la especialidad, un testigo técnico también de la especialidad, o distinguiendo entre testigo técnico el concepto de un experto también sobre la especialidad. Pero eso nos lleva a otro problema. ¿Cuál es entonces el criterio, mi labor como juez, para decir a quién le doy la razón? ¿Con qué criterio voy a decir que el perito está ajustando
sus conceptos, sus opiniones, conforme a la les artis. No es fácil. Si lo limitamos a lo que nos digan el perito o el testigo técnico, pues no diríamos nada más que repetir lo que ellos ya dijeron en su concepto. Entonces no cumpliríamos ese rol de valorar la prueba a la luz de la sana crítica, de las reglas de la experiencia. No cumpliríamos con el rol que es con natural del juez, que es de juzgar, porque entonces lo que diga el perito sería la decisión de los hechos, y no es el perito el que juzga los hechos, sino el juez. Por ello, hemos acudido, no pocas veces, al uso de la literatura médica. Pero esto tiene un problema que identificaremos previamente. En primer lugar, el mal uso que se le ha hecho a la literatura médica y particularmente lo que tiene que ver con las fuentes de esa literatura médica, que es un problema de tipo epistemológico y que, como me adelantaré un poco, tiene que ver con la preocupación de la Corte Suprema de Justicia en lo que tiene que ver con traer a Colombia las reglas Dover. Ya explicaremos brevemente qué es ello. Para entender qué hacemos los jueces, vamos a traer 3 ejemplos de 3 decisiones de la Corte Suprema de Justicia que someramente expondré. En la sentencia del 13925 del 2016, era un caso de un paciente que presentó un diagnóstico para los médicos de muy difícil identificación, pero se entendió con posterioridad, según la evidencia médica y la historia clínica, que tenía una peritonitis que se complicó, que conllevó al fallecimiento del paciente. La Corte Suprema de Justicia, en sede de casación, casa la sentencia de segunda instancia. Estoy omitiendo muchos hechos relevantes, obviamente por razones de tiempo y de espacio, y para identificar que los médicos se equivocaron en el diagnóstico y en el tratamiento que impartieron, acudió directamente a la literatura médica, obviamente cita los libros, cita la resolución, pero dirige desde la literatura médica su razonamiento probatorio hacia la historia clínica. Es decir, la Corte Suprema de Justicia se comportó como si fuera un médico, para cuestionar a la médico que en ese momento atendió al paciente. Veamos un ejemplo de los argumentos de cómo la Corte va de la literatura médica a la historia clínica. Dice lo siguiente: la paciente fue dada de alta a pesar que los protocolos señalan que debía permanecer en observación, incluso en hospitalización. Eso no lo dijo el dictamen médico que se practicó, eso tampoco lo dijo algún testigo técnico, eso lo dijo directamente la Corte Suprema de Justicia al valorar la historia clínica. Entendemos que no somos médicos, no entiendo cómo la Corte lo pudo hacer. Otro razonamiento que hace que sí es válido es que entra a confrontar la prueba pericial con la historia clínica y la literatura médica. Es decir, su dirección de ajuste en su razonamiento es literatura médica, dictamen pericial, historia clínica, decisión. Ya veremos un poco más de ello. La pregunta que nos podemos responder ahora: ¿se usa la literatura médica por parte de los jueces? Sin lugar a dudas, sí. ¿Lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia hasta la sentencia del 2016? Sí. ¿Lo hacemos en la práctica muchas veces? Claro que sí. Pero en la sentencia 5186 del año 2020, con ponencia del doctor Tolosa, se trataba de un tema de la pérdida del ojo izquierdo, no recuerdo si era el derecho o izquierdo, y juez de primera instancia encontró la responsabilidad de los médicos porque no hicieron un buen diagnóstico en este caso no era una conjuntivitis, sino que se trataba de un hongo en el ojo que ocasionó a su vez pues la pérdida del órgano. Juez de primera instancia encuentra aprobada la negligencia. Segunda instancia, Tribunal Superior de Medellín, decide apoyar la literatura médica, desmentir lo que dijo el testigo técnico, desacreditarlo, y lo que dijo también un testigo técnico.
El tema es que no se cita en la sentencia cuál fue la fuente de esa literatura médica para desestimar lo que dijo el testigo técnico y el perito. Ante los cargos de casación, ese tema fue ampliamente debatido y la Corte empieza por traer las reglas Dover, que son unos casos juzgados por la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde establecen unas reglas para la admisibilidad de la prueba. Tiene que ver con la fiabilidad de la misma desde el punto de vista del método científico. Se indican una serie de pasos que, de corroborarse, significa que las conclusiones que arroja el dictamen o la prueba científica pues son fiables. Esto es un tema más complejo, no solamente son las reglas Dover, sino que hay que mirar también el fallo Joyner y el fallo Kumo, donde la Corte explica o amplía un poco más las reglas Dover. Pero el punto aquí central no es ese. Las reglas Dover son para metodologías científicas. Me explico. El problema con Dover era un tema de si un medicamento generaba malformaciones congénitas. El problema con Joyners era si un componente químico que usaban los electricistas generaban cáncer. El problema con Kumo era técnico, si la llanta fue mal o no diseñada. Era cuestión de identificar un tema causal. Allí se requiere, por supuesto, otro tipo de evidencias, otro tipo de métodos científicos, mientras que en los temas de responsabilidad médica, ¿qué juzgamos? La conducta activa u omisiva del médico. Entonces, no necesitamos ir o acudir a ensayos de laboratorio, no necesitamos tampoco, como lo hicieron en el caso de Joyner, inyectar ratones con la sustancia para entrar a identificar si sí generaban el cáncer o no, lo que por supuesto allá sí ocurrió. Entonces, el medio probatorio, utilizando nuestras expresiones propias de nuestros códigos, pues no es el mismo para juzgar si una sustancia genera cáncer o malformaciones congénitas, a identificar si el médico puso la inyección que tenía que colocar, si el médico envió el rayos X que tenía que enviar, si su diagnóstico está acorde según la sintomatología o no del paciente. Entonces, esta sentencia del 2020, la Corte, al traer las reglas Dover, nos está diciendo que no podemos utilizar la literatura médica, que si la utilizamos de manera sorpresiva, violamos el debido proceso y que si la utilizamos, adicionalmente, incurrimos en un error de derecho, es decir, susceptible de casación. Pero la Corte no cae en cuenta en esa diferencia entre las reglas Dover. Insisto, una cosa es hacer exámenes de laboratorio, pruebas científicas para determinar si un medicamento genera malformaciones y otra es decidir sobre la conducta de un médico. Son cosas totalmente distintas. Si no fuera así, entonces ¿para qué hablamos de la ley Sartis-Hadoc? La ley Sartis-Hadoc se basa en analizar el acto médico estuvo ajustado o no al mismo, a lo que dice la literatura médica. Literatura que, por cierto, como dije al inicio, recoge años de investigación de estudios clínicos, de utilizar placebos, de utilizar probabilidades estadísticas, todo ello, que se consignan en esos libros. Libros que, por cierto, han sido sometidos al análisis de pares, han sido revisados por un comité científico. Decirnos a los médicos que no pueden, decirle a los jueces que no pueden utilizar la literatura médica es dificultar nuestra labor. ¿Cómo vamos a decidir si tenemos, como no pocas veces, dos dictámenes contradictorios? Pero si ello no fuera suficiente, y ya teníamos claro que la Corte dijo que eso es constitutivo de una causal de casación vía indirecta por defecto, vía directa por error de derecho, en el 2022 nos dice otra cosa. En el 2022, los jueces de primera y segunda instancia, particularmente de segunda instancia, utilizan la literatura médica.
y no solamente utilizan la literatura médica. En este caso, del 2022, que es igualito al del 2016, es decir, es un paciente que tiene una apendicitis, que se le complica, le genera peritonitis y fallece. Ese es el escenario tanto de la sentencia del 2016, aquí vemos, como en el 2022. En el 2022, creo que ustedes compartirán conmigo la sorpresa, se trae como regla de la experiencia el que si, por una regla de la experiencia del juez de segunda instancia, que si el paciente tiene una peritonitis complicada, el tratamiento debe ser conservador, es decir, no podía operarse. ¿Cómo se operó? Entonces es contrario a la lex artis. ¿Basado en qué? Me permito precisar un poco. En que el juez tomó ese conocimiento que obtuvo de esa sentencia de casación como una regla de la ciencia. Una situación fáctica es una regla de la ciencia para la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto que eso requerirá más análisis y otras críticas, pues que no es el momento y el lugar para hacerlo. Pero ¿qué es lo importante? Que la Corte, precisamente, en punto de la literatura médica, en lugar de decir lo que dijo en el 2020, es decir, que no pueden traer literatura médica los jueces, primera y segunda instancia, lo que dice es que es parte de la sana crítica de la literatura médica y que adicionalmente o de las reglas o máximas de la experiencia. No entiendo yo como juez voy a saber de medicina. Creo que es bien difícil. Bien, ¿cuál es el punto central acá? Entre otros. El razonamiento probatorio de un juez de la Corte Suprema que vaya de la literatura médica a la historia clínica a fungir como si los jueces fuéramos jueces, pues no es válido. ¿Por qué? Porque desconocemos conceptos. Ahora, la pregunta es, ¿sirve la literatura médica dentro del razonamiento probatorio? La respuesta es sí. ¿Cómo sirve esa literatura médica? Como una prueba auxiliar, como una prueba de la prueba. Me permito leer a Schum, Twining y Anderson sobre el particular, y dicen, la prueba auxiliar es una prueba sobre otra prueba, y su fuerza probatoria, también referida como prueba indirectamente relevante, tal prueba sirve ya sea para incrementar o para reducir la fuerza de los enlaces de las cadenas de razonamiento establecidas por la prueba directamente relevante. Si tenemos que juzgar la acción o la omisión de un médico, no una médica, y para eso necesitamos, porque lo necesitamos, un testigo técnico, si es del caso, el concepto de un experto, si es del caso, o todo ello más una experticia de un par de la especialidad, tendríamos que contrastar las opiniones de ellos ¿con qué? Con la literatura médica. Eso aumentaría en términos de la valoración racional de la prueba el nivel de corroboración. Tendríamos más corroboración de lo que concluye el perito respecto de los hechos de la responsabilidad, de la conducta de la responsabilidad, si podemos contar con la literatura médica. Eso es importante. Entonces, la Corte, obviamente esto es un poco rápido lo que he venido diciendo, la Corte no tiene claro, lo digo con todo el respeto, cómo usar la literatura médica. La ha mandado a las reglas de la experiencia y a la sana crítica, lo cual estoy de acuerdo en parte, pero también le ha prohibido su uso, confundiendo que una cosa es verificar la literatura médica que ha sido producto de indexaciones y de años de investigación, a que tenga que hacer, desde un punto de vista de la fiabilidad probatoria, método científico, los pasos que exigen las reglas Dover, lo cual es totalmente distinto y diferente. Ese es el punto. Podemos ubicar dentro de un rol epistemológico la literatura médica, como lo acabo de explicar, si la entendemos que es prueba de la prueba, que es una prueba auxiliar, que es indirectamente relevante, porque sin ella yo no puedo saber si lo que me dijo el perito está bien o no de cara o a la luz de las lex artis ad hoc. Esto es un ejemplo de lo que hizo la Corte en el 2017, que es lo razonable, que es lo que se puede hacer. El caso es de una madre gestante de 39 semanas, tuvo 3 días de un movimiento, de una actividad intrauterina
uterina irregular y posteriormente tuvo un dolor lumbar, tuvo otras dolencias que después de un segundo reingreso el día 20, pues estaba con trabajo de parto. Lo cierto es que el niño, el bebé, nació con problemas, tuvo sufrimiento fetal, daños cerebrales, entre otras cosas y muchas más, y primera y segunda instancia negaron. Solamente habían dos conceptos de expertos. Como pueden ver, uno el doctor Alba, que dice que es un neurólogo neonatólogo, y el otro, el doctor Cabo, ginecobstetra. Solamente están las dos declaraciones. Tribunal Superior le dio credibilidad a la tesis de la parte demandada, es decir, que no había evidencia de sufrimiento fetal. Se me quedaba algo, y es que al haber evidencia de sufrimiento fetal hay que hacer necesariamente cesárea. Como no se hizo la cesárea, pues conllevó a que el sufrimiento fetal generara una asfixia perinatal y los daños cerebrales que tuvo el bebé. Como pueden ver, la Corte acude a la literatura médica en sede de casación y baja su análisis a comparar la declaración del experto Cabo, de ginecobstetra, y la declaración del experto neurólogo y neonatólogo, doctor Alba. Al analizar luego va a la literatura médica y al descender le da la razón al doctor Alba y descarta las declaraciones u opiniones del doctor Cabo. Y por consiguiente apoya la tesis de la parte demandante en que sí había evidencia de sufrimiento fetal y que como consecuencia de ello tenían que hacerle la cesárea para evitar los daños que en efecto sufrió el bebé. Esto es un razonamiento probatorio. Les pregunto, epistemológicamente hablando, ¿tuvo algún rol la literatura médica? Sí. ¿Qué papel jugó? El de corroborar si lo dicho por los médicos corresponde o no a la lex artis. Eso es lo que se hizo, ese fue el razonamiento probatorio. Pero, si nos devolvemos, mi preocupación que quiero compartirles es que a lo mejor la sentencia 5186 del 18 de diciembre del 2020 se convierta en precedente y no podamos, ¿cómo vamos a juzgar los casos? Entonces, si no podemos utilizar la literatura médica, insisto, pero una literatura médica de literatura seria, de universidades serias, Harvard, Oxford, ICESI, Universidad Nacional de Colombia, que llevan años de investigación, que se apoyan en instituciones médicas importantes, no para diagnosticar o decir que el médico se equivocó, sino para corroborar lo que dijo el perito, pues simplemente dejemos el asunto a la justicia del azar, tiremos una moneda al aire y con cara se gana el pleito y con sello se pierde. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Donald y ya para ir terminando nuestro evento, le vamos a dar la palabra al doctor Manuel Felipe Vela Giraldo, que nos va a presentar su conferencia sobre el juramento estimatorio en procesos verbales de responsabilidad civil. El doctor Manuel Felipe es abogado especialista en Derecho Comercial y en Derecho Procesal Civil, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y miembro de la Junta Directiva del Capítulo Cali. Conciliador, secretario y árbitro de tribunales de arbitramiento de la Cámara de Comercio de Cali, de Buenaventura, del Cauca y de Valledupar, de la Superintendencia de Sociedades y del Centro de Arbitraje de la Universidad de San Buenaventura. Además es profesor de pregrado y posgrado y abogado litigante. Le doy la palabra al doctor Manuel Felipe. Gracias. Bueno, muchas gracias.
por supuesto, a la Universidad ICESI por esta invitación. Como siempre, a nuestro capítulo de Cali del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a Luis Felipe por gestar esta idea y a los demás compañeros de mesa y asistentes. Donald, un gusto compartir mesa ya en estos espacios. No puedo evitarlo, fue alumno mío, hoy juez, entonces verlo aquí y compartir un espacio de estos genera emoción. Qué gusto, hermano. Bien, el tema que se quiere abordar como para complementar un poco toda esta amplia experiencia y toda esta amplia normatividad que se ha mencionado, pues no podría evacuarse sin tener en cuenta un poco el aspecto procesal. Para los que litigamos, por supuesto, y para el ejercicio de los jueces, la actividad del proceso judicial que corresponde a este tipo de situaciones de la responsabilidad civil, ya sea contractual o extracontractual, pues obviamente es muy interesante porque es el mecanismo que nos permite lograr los objetivos propuestos cuando presentamos este tipo de demandas. El tiempo pues no permitiría hablar por completo de lo que es el proceso, pero rápidamente para poder llegar al punto que es el juramento estimatorio, es tener en claro cuál es el esquema de un proceso judicial, que es el proceso verbal a través del cual pues se hace o se logra satisfacer esas pretensiones de responsabilidad que va encaminada a lograr el reconocimiento de unos perjuicios. Tenemos una fase escrita, tenemos una fase oral, donde, como está en la diapositiva, podemos pues rápidamente determinar en qué consiste. La fase escrita, que es la que hemos tenido siempre, que digamos no tiene mayor diferencia frente a lo que veníamos conociendo en los procesos antes del Código General del Proceso, pues implica iniciar el proceso con una demanda y hacer todo el trámite hasta integrar el proceso, traer a la parte demandada, y que haga su defensa de tal manera que podamos conocer las pruebas que se han solicitado, y ya en la audiencia, primera audiencia, se decretan las pruebas y en la segunda se practican. Y entonces nos vamos enfocando a lo que es el juramento estimatorio, que como lo decían ahorita es un requisito de demanda y es un requisito que consiste en estimar bajo juramento la cantidad del perjuicio que reclamamos, la cuantía del perjuicio. Se ha dicho que es una prueba o es un medio sucedáneo de prueba, porque lo que el legislador procesal ha querido hacer básicamente es confiar en las partes, en el ciudadano que actúa en el proceso y por ende pues en los abogados, para que planteen un valor de una pretensión. De pronto para todos no es claro el tema, pero antes acreditar los perjuicios era tal vez lo más demorado y lo que más dilataba procesos. Es decir, acudir a peritajes que no era como los tenemos hoy, que es la experticia de parte, sino pedirle al juez que decretara un perito o un peritaje y esperar a que él se posesionara y que presentara la experticia por escrito y que se corriera traslado y que se objetara, se pidieran aclaraciones para que la contraparte volviera a hacer lo mismo, y después el juez, como lo decía ahorita Donald, tenía dos dictámenes distintos o dos criterios distintos. Terminábamos siempre en que el juez de oficio, en la objeción al dictamen, terminaba decretando otro dictamen. Entonces, se nos pasaban 4 y 5 años entre dictamen y dictamen, entre objeción del mismo y demás. Una de las ideas del código, por supuesto, y que se quiso hacer fue, vamos a tratar de evitar esto, vamos a tratar de darle más celeridad, y entonces en el tema probatorio se pasa a la experticia de parte. Es decir, demandante y demandado, traiga usted el peritaje. La regla general es que el juez no acepta decretar
peritajes. Esa es la regla general, o sea, esto ya se volvió la excepción. Entonces se traen los peritajes y ahí viene el contrasentido para poder entrar a hablar del juramento estimatorio. ¿Cuál es la idea? Si a mí la norma me pide un juramento estimatorio, es porque yo le voy a decir al juez, bajo juramento creo que el valor de mi perjuicio es este. Y eso, por supuesto, lo que haría es eximirme de prueba. Es decir, si me están diciendo haga una estimación bajo juramento, es porque yo no tengo que entregar la prueba en la cual soporto esa estimación. Eso es lo lógico de esto. Si miramos la norma, no es esta, lo que pasa es que estoy avanzando un poco más rápido, pero si miramos la norma lo que nos dice es que si mi contraparte, frente a ese valor que yo he estimado bajo juramento, no objeta el valor, pues entonces ya el monto que yo juré se tiene por probado. Claro, el juez tiene la posibilidad de decretar pruebas de oficio en caso de que considere que la estimación es injusta, es ilegal, desborda, digamos, los límites normales. Esto es lo que nos dice o nos deja pensar que si yo hago un juramento en mi demanda, que no me inadmiten la demanda, se admite, mi contraparte no me objeta el juramento, y cuando llegamos a la etapa probatoria, cuando el juez decreta pruebas y el juez no decreta pruebas frente al valor del juramento, pues sencillamente eso significa que ya mi juramento se volvió prueba. O sea, esa es como la idea lógica. Y obviamente la intervención la quiero hacer más enfocada a ese punto porque en mi ejercicio, desde el punto de vista de apoderado de parte y en tribunales de arbitraje, he visto que no es así como se está planteando el tema del juramento estimatorio. Y me refiero a esto. Me ha pasado en algunos juzgados y me ha pasado con algunos abogados que se hace juramento y objetan el juramento diciéndole al juez, es que no hay prueba. O sea, eso lo he visto. Y eso pues me parece gravísimo que nosotros o no entendamos para qué es el juramento estimatorio o queramos desviarlo para tratar de que el juez caiga en ese juego. Y pues grave sería que el juez también lo hiciera. Porque es lo que estoy explicando. El juramento estimatorio, que es el que me sirve para poder probar esos perjuicios, tiene unos requisitos y tiene unos límites. Primero, requisito de demanda, y si no lo hago, me la van a inadmitir. Ahora, si hago un juramento estimatorio que no corresponde, el juez tiene la posibilidad también de requerirme. Recordemos que el juramento estimatorio no es obligatorio solo para el demandante. El demandado, al contestar la demanda, perfectamente también puede hacer juramento estimatorio. El artículo 206 nos dice que el juramento es obligatorio hacerlo cuando se solicitan frutos, mejoras, compensaciones e indemnizaciones, en esos 4 casos. Y un demandado, contestando la demanda sin necesidad de hacer demanda de reconvención, perfectamente puede pedir perjuicios. Perfectamente lo puede hacer. Y ya se ha empezado a ver mucho en procesos de divorcio, de nulidad de matrimonio y en una cantidad de procesos. El tema de perjuicios, porque las mejoras pues es típico en el caso del poseedor que es demandado. Entonces, tanto el demandante como el demandado lo hacen y no es lo correspondiente que yo tenga que, al presentar un juramento, soportarlo con una prueba de otro tipo, como sería el dictamen pericial. No sería esa, digamos, el escenario correcto. La lógica del proceso nos diría, presento mi juramento y espero a ver si el demandado me lo objeta. La situación, y un poco con lo que decía el doctor Juan Fernando, es que hay casos en que no es fácil establecer el valor del perjuicio. No es fácil. Él puso un ejemplo, pero hay muchos más. Entonces, claro, finalmente yo, para poder establecer qué es lo que voy a pretender en el proceso, termino haciendo ¿qué? Diciéndole al cliente, pues traiga un peritaje, téngalo listo, así no lo vaya a presentar al proceso. La situación con el juramento, y esto más como un tema de estrategia, es que
Cuando yo presento el juramento y no tengo que aportar una prueba para ello, pongo a trabajar a mi contraparte para que él sepa si esa cifra, si ese valor que estoy estimando es un valor que él debe o no debe objetar. Porque también puede pasar, y de hecho ha pasado, que yo haga un juramento estimatorio, por ejemplo, 50 millones de pesos, y mi contraparte estaba preparado o estaba esperando una demanda de 200 millones de pesos. En un escenario de esos, el demandado de pronto dirá, pues, ni para qué me pongo a objetarlo, porque sabemos que cuando hay objeción viene el tema de probar el juramento y el juez puede condenar a más de lo que se juró si hay prueba que así lo demuestre. Eso, como digo, por estrategia podría ocurrir. Entonces, si tengo la prueba, si tengo el peritaje, pues sencillamente uno puede decir, yo solamente saco este peritaje si mi contraparte me llegase a objetar el juramento. Ahora viene el tema de la objeción. Y esa es otra situación que creo que está generando también mucha dificultad, porque también lo he estado viendo en los diferentes estrados judiciales. Y es que se está objetando por objetar, y creo que algunos funcionarios e incluso algunos árbitros, que también lo he visto, caen en el juego. Si nosotros miramos la norma, la objeción hace referencia tanto el juramento como la objeción, pero ya cuando vamos a pronunciarnos y a tratar de desvirtuar un juramento estimatorio, la norma claramente dice que hay que, para poder uno objetar el juramento, uno tiene que mencionar cuál es la inexactitud en el juramento. ¿Qué quiere decir eso? Pues que una objeción es un tema en principio formal. En principio formal. O sea, errores de cálculo. Errores que cuando yo veo lo que me está presentando mi contraparte, yo empiezo a hacer las cuentas y digo, esto no cuadra. En ese punto no podría ser un error de fondo. ¿En qué sentido? O sea, la parte sustancial. ¿Tengo derecho a reclamar esos perjuicios, sí o no? Eso no es un tema formal, eso es un tema de fondo, que solamente lo va a definir el juez al final cuando dicte sentencia y analice todos los elementos de la responsabilidad que ya pues se han hablado aquí ampliamente. Entonces, he visto un sinnúmero de objeciones en las que lo que se dice es que no hay legitimación para reclamar los perjuicios, es que no hay derecho o no hay causa para reclamarlos, y entonces uno dice, ¿eso será una objeción? Pero por supuesto que no la es. Y viene el otro punto de la norma. Cuando se hace una objeción al juramento estimatorio, la norma dice que es el juez el que corre traslado. Este ya es un aspecto más formal procesal, porque no es el secretario el que corre traslado. Y he tenido estas discusiones con algunos colegas que dirán, pues, pero qué bobada pues la discusión si es un traslado de secretaría o de juez, y por supuesto que eso no lo es. Es que un traslado por secretaría yo no le puedo formular recurso alguno porque no es decisión de juez, pero el traslado que me corre un juez en un auto, obvio es susceptible de recurso. Y de eso se trata. Entonces, lo que estoy mencionando es cómo es posible que un juez caiga en ese juego de correr un traslado de una objeción al juramento cuando no hay objeción. No hay objeción porque no se ha definido dónde está la inexactitud en el cálculo que ha hecho el demandante en su demanda para prestar el juramento. Y esto tiene otra connotación. Como les decía ahorita, es importante la discusión porque si no me objetan, es decir, ya se tiene por probado. Esas situaciones han venido ocurriendo y mi crítica, digamos, en este momento tiene que ver con esa parte. Primero, ¿hay juramento o no hay juramento? Eso lo debe definir el juez. Si estamos hablando del demandante es importante porque es motivo de inadmisión de la demanda. Incluso es motivo o de recurso de reposición o incluso de excepción previa para que el demandado pueda decir, señor juez, es que no hay juramento. El señor está diciendo que hay juramento estimatorio, pero eso que está manifestando realmente no lo es, porque la norma le impone al demandante
discriminar los conceptos del juramento estimatorio. Y muchos son los casos en los que no se hace. Ahora, cuando es el demandado, si yo voy a pedir un perjuicio o voy a reclamar una mejora, tengo que hacer el juramento, siendo demandado. Si no lo hago, y ojo porque aquí esta es otra situación que también se ha estado presentando, el artículo 97 lo dice. Si el demandado es el que presenta una reclamación que amerite juramento estimatorio y no lo hace, la norma le dice, juez, requiera al demandado y dele 5 días para que haga el juramento. ¿Qué pasa si no lo hace? No es que no se tenga por contestada la demanda, simplemente el valor reclamado no se tiene en cuenta. O sea, el demandado al que el juez requiera para que haga el juramento y no lo haga, pues sencillamente es como si estuviera desistiendo o retirándose su reclamación. Entonces el tema es importante. Y volvemos al punto anterior. Si se hace el juramento y no se objeta, la última oportunidad la tiene el juez cuando decrete pruebas, porque oficiosamente, de acuerdo a lo que él ha visto en los juramentos, si es que se presentaron de parte y parte, o uno de ellos, pues él tendrá que decretar las pruebas de oficio, y si no lo hace, el mensaje que está dando en el proceso, ¿cuál es? Que ese juramento ya quedó probado, que ese monto ya está. De manera que en el proceso el juez no se va a desgastar más, y no tendría por qué hacerlo, frente al monto del perjuicio. Entonces, ese es un punto muy interesante porque, repito, no se hace y entonces ve uno en las sentencias que el juez después desconoce el valor que porque, no sé, el perjuicio no se acreditó o porque sencillamente el valor no se pudo soportar. Lo cual para mí es un error gravísimo por todo lo que he mencionado, porque la norma es muy clara y por eso un poco de la historia. Lo que pasa es que no me quería extender, pero esto es un tema que viene ni siquiera desde la ley 1395. El juramento estimatorio está creado en el código desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que para esta norma fue la 1395 la que de alguna manera ya le dio una forma distinta y el Código General del Proceso obviamente ya de una manera muy parecida la fortaleció. Por eso la pongo aquí para hacer como una especie de comparación. Y el tema que mencionaba al principio, el tema de la confianza. Cuando la ley procesal le está dando la confianza a las partes para que hagan un juramento, primero es para evitar ese desgaste procesal que teníamos en todo lo que implicaba tener que llegar a hacer peritajes en el proceso. Entonces, la norma parte de una buena fe y le dice, demandante o demandado, yo le voy a creer el valor que usted estime bajo juramento. El valor que usted diga, yo se lo voy a creer. Salvo que el juez, repito, vea que hay un tema de injusticia pues notoria o un reclamo ilegal o totalmente desbordado. Pero si no es así, le creo. Claro, le voy a creer, pero si usted al final, o mejor, si al final podemos dejar probado que usted faltó a esa buena fe, desbordó esa buena fe porque se excedió en la mitad o porque presentó un juramento cuando ni siquiera se habían causado los perjuicios, pues obviamente al final la norma le dice que tiene una consecuencia y es que hay una sanción, hay una multa, pues que depende de si fue que no se probaron los perjuicios o si el monto alegado bajo juramento sobrepasa pues la mitad de lo que se ha decretado. Esto entonces, para efectos de tener claro que la prueba del juramento estimatorio, que es el tema en gran parte pues o uno de los requisitos de perjuicios, hay que saberlo diferenciar. Hay que saberlo diferenciar para poder determinar, primero, si se debe o no hacer ese juramento, segundo, las consecuencias que tenemos, porque viene tal vez la última discusión ya por temas de tiempo, y es, ¿qué pasa si ese juramento estimatorio no se ajusta a la realidad y de pronto al final el juez determina que fue exagerado, que desbordó esa buena fe y que se imponga una sanción, aunque pocas veces vemos las sanciones?
Una de las dos sanciones quedó limitada a demostración de la temeridad y obviamente eso no es tan fácil y un juez no le queda muy fácil pues probar que fue una acción temeraria, pero viene la pregunta, digamos que se estableciera la condena o la multa, ¿quién la debe pagar? Entonces, ¿será la parte o será el abogado? ¿Será que la parte sabía a ciencia cierta de las consecuencias que traía ir a presentar una demanda por 800 millones de pesos y simplemente se acreditaron 100? Entonces, esa es otra situación que hay que tener muy en cuenta porque se está viendo ya que los abogados están terminando involucrados en temas de responsabilidad frente a esas sanciones. Lo que quiero decir con esto último es que como litigantes tenemos que tener mucho cuidado con el juramento estimatorio, que tenemos que explicarle a la parte las consecuencias del mismo, que si va a decir que la suma son 100, 200 o 300 debe tener soportes serios de lo que va a reclamar para no caer pues en una responsabilidad, pero sobre todo llamar la atención con estos puntos que toqué, que obviamente tenía otros, pero repito, pues no nos daba el tiempo para mencionarlos. En cuanto a que la objeción debe estar bien elaborada, así como el juramento, bien discriminado, y no podemos seguir evadiendo el tema del trámite de la objeción porque se presenta cualquier tipo de contradicción al valor que se ha estimado. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Vela. Pues ya estamos cerrando esta jornada de derecho de daños, de responsabilidad civil y aspectos procesales de la responsabilidad. Les agradecemos a los conferencistas y sería el espacio entonces ya para escuchar preguntas o comentarios que tengan los asistentes. Ya por aquí hay una mano alzada. ¿Será que se escucha? ¿Así? Sí, así. Ah, sí, eso tiene voz de profesora. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta para el doctor Dona, otra pregunta para el doctor Felipe Vela, y después de escucharnos hablar, agradeciéndoles muchísimo el enriquecimiento teórico que nos dan, no deja de darme vueltas en la cabeza el debido proceso y el derecho de defensa. Por eso quería preguntarle al doctor Dona, ya que pues, nos mostró, digamos, los distintos aspectos de las posturas de la Corte Suprema de Justicia y particularmente el desacuerdo que hay con la sentencia del año 2020, en donde usted considera que los jueces pueden traer al momento de la sentencia literatura científica, así sea como criterio auxiliar para, digamos, apoyarse respecto a que el día de otras pruebas lo traemos como medio de prueba indirecto o auxiliar, como usted lo refería. Mi pregunta es, si este medio de prueba lo conocen por primera vez las partes involucradas en el proceso en la sentencia, ¿no se estaría vulnerando el derecho de defensa de esas partes? ¿No tendría esa literatura científica que haberla decretado de oficio el juez antes de la decisión para que las partes pudieran haberla, digamos, controvertido? Porque la literatura científica es muy variable. Uno encuentra una literatura que dice sí y el otro dice no. Así que cuando el juez me la trae en la sentencia, ¿qué garantía tendría la parte para poder, digamos, oponerse a ese medio de prueba diciendo, mira, esta literatura dice lo contrario, esa fuente no es fidedigna? ¿Cómo podría defenderse con su método procesal si no ha sido decretada previamente de oficio? Listo, bueno. Claro, esto tiene los problemas prácticos. Empecemos por decir el tema de cómo introduzco yo, por ejemplo, el libro de Harrison de medicina interna, que hace todas las patologías y diagnósticos de la medicina interna. Grandotes, como 1000 hojas. Teníamos que coger, digamos, entender que si es medio probatorio, coger muchos libros de literatura médica y meterlos, pero hay algo que de pronto no se cae en cuenta, es que esos libros son indexados, son libros antes de ser publicados, digamos, la información que recogen en ellos han sido producto de investigaciones de años. O sea, la controversia sobre su contenido ya se ha dado previamente. Pero bueno, el proceso es dialéctico, es un debate.
A usted, al médico, digamos en el caso del 2016, se le dijo que no diagnosticó a tiempo, que pese a los síntomas que tenía la paciente de haber diagnosticado la apendicitis. Adicionalmente, cuando se le complicó el paciente, se decidió operar cuando, como estaba en el estado que estaba, digamos, de una apendicitis aguda, no podía operar porque iba a generar lo que en efecto ocurrió, y es que le generó unas rupturas en los intestinos que lo llevó a una peritonitis, a una sepsis y luego pues al fallecimiento. En el debate se está acusando es lo que no diagnosticó o lo que no hizo. El perito médico, ¿qué va a hacer? Va a decir si tenía que diagnosticar según la sintomatología, si había, digamos, si se presentaban los signos médicos o las condiciones para que detectara y diagnosticara la apendicitis. ¿Listo? En ese debate, la literatura médica va a corroborar, voy a mirar es con la literatura médica si lo que me dice el perito es así o no. No lo utilizo para corroborar, no para introducir, digamos, más elementos de juicio. Es para decir, porque si no, ¿cómo hago yo para decir al perito que en efecto, según los síntomas, había que diagnosticar la apendicitis o que según como estaba la apendicitis aguda no podía operar? Entonces, él lo dice basado en ¿qué? ¿Qué hacen los peritos? Los peritos, si ustedes ven un dictamen pericial médico, lo que hacen es traer en la parte, digamos, los artículos que han investigado, que es literatura médica. Ahí está la literatura médica. Entonces, el tema es que lo que voy a hacer no es introducir un hecho más, sino lo que voy a hacer es corroborar lo que ya estaba. Es esa la función. Pero no va a sorprender a nadie, porque no estamos introduciendo un hecho nuevo. Distinto es que yo traiga, como hizo la Corte, ahí sí, que yo les expliqué que cuando la Corte funge como médico, ahí sí es sorprender a las partes. Ahora, pensemos en sentido práctico. Si aceptamos, digamos, parte de lo que dice el doctor Tolosa en su ponencia, tendríamos que coger libros y meterlos como medio de prueba. ¿Para qué? Tendríamos que llamar a otro perito para que diga que lo que esa literatura tiene ahí ha sido ya sometido a un comité técnico científico, que esa es el estado del arte en la medicina, sería eso. Entonces, no es agregar algo distinto, es mantenerse en la dialéctica del proceso. No diagnosticó, el perito dice que tenía que diagnosticar, se equivocó. ¿Qué dice la literatura médica? Que en efecto, cuando tiene esas condiciones médicas, debe de dar un diagnóstico de apendicitis, solo para el ejemplo. Entonces, si usted lo ve bien, no está metiendo un elemento de juicio más, está simplemente verificando lo que dice la experticia, porque si no, dígame, ¿cómo yo como médico voy a saber si lo que dice el perito? Entonces, voy a utilizar una palabra que tenía muchas cosas para decir, obviamente, por el tema del tiempo, una fe epistemológica. Tendría que traer una fe epistemológica en el perito y decir, lo que él dijo eso es. Entonces, a nosotros nos piden que valoremos racionalmente la prueba a la luz de la sana crítica. Decir o repetir lo que dijo el perito, sí, no diagnosticó, es coger las palabras del perito y consignarlas. Sería más fácil cortar y pegar y decidir, y creo que ese no es nuestro rol. Entonces, cuando explico que no viola el debido proceso es por eso, porque no vamos a incluir un elemento de juicio más, vamos a corroborar lo que hay, y solamente podemos hacerlo de esa manera. Correcto. Claro, exactamente. En un escenario ideal, pues uno debería contar, digamos, con un buen debate, pero sabemos en la práctica que no se da. O sea, y como dije al final, si no podemos contar con eso, ¿cómo le digo? Yo he tenido casos, les voy a contar una experiencia personal, un tema muy difícil que ni los médicos, al final un médico me dijo, la verdad no sé por qué se murió la señora, imagínense. Un médico sostenía que la paciente en estado de embarazo tuvo un desgarro grado 3, una hemorragia, pero bueno, antes previo había perdido más o menos, no recuerdo bien si era 1500 cc. La tesis de un médico era que eso era una hemorragia grave y que había que iniciar el código rojo, que es para atender a las mujeres que están en estado de gravidez. Y la otra médica ginecobstetra, profesora de la Universidad del Valle, decía que no, que la mujer en estado de embarazo aumenta el fluido sanguíneo para compensar esas pérdidas, inclusive hasta de 1500 cc, me lo dijo expresamente. Cuando ve la literatura médica, le dice, en efecto, la mujer en estado de gravidez aumenta el fluido sanguíneo y compensa pérdidas durante el embarazo de 1500 cc. Entonces, ¿a quién le doy la razón yo? A la que me dijo eso y no puedo aceptar el otro. Ese es el rol. Le pregunto, ¿introduje algo nuevo al debate probatorio? No, solo corroboré lo que me dijo el uno del otro, sino cómo le doy la razón a ella y se la quito a él. Sería imposible. Si no contamos con eso, obviamente, el problema de las sentencias de la Corte es que
hay un caso que citaron Wikipedia, creo que eso lo dice todo. Un tribunal cogió a Wikipedia para decidir un caso de responsabilidad médica. Cierto, no es un mal chiste. ¿Cómo hacemos entonces? Entonces, como finalizo, digo, pues si no podemos contar con una literatura seria, el Sevier, Oxford, claro, lo que está en español, ¿no? Yo entiendo que hay problemas prácticos, como que estén en inglés o en otros idiomas, pero ya se puede acceder a literatura de calidad, científica, sometida a un comité técnico científico de editoriales importantes que hacen toda esa labor y que desde el punto de vista de la fiabilidad y de la fuente, como cuando escribimos un artículo de investigación que nos insisten con la fuente, pues ya ha sido sometida en la práctica, años de práctica. Entonces, no es introducir algo nuevo. Y lo otro sería impráctico. Imagínense, voy a coger todos los libros de ginecostetricia y vea, esto es un medio probatorio. Yo creo que lo veo bien difícil. No sé si está bien. Que un demandado conteste al momento de objetar que no cuenta con los elementos por parte del demandante, pues digamos con información y con pruebas que sustenten su juramento estimatorio. Como usted nos explicaba, a veces por estrategia los demandantes tienen un dictamen y deciden no aportarlo por si acaso no les objetan, y no podría un demandado que no cuente con información ejercer una defensa correcta al momento de objetarlo, porque no cuenta con la información de dónde sacó el juramento la parte demandante. Entonces, en ese orden de ideas, yo me pregunto, ¿por qué no podría ser válido si así como le exigen que sea estricto en su objeción, se le exige al demandante que muestre de dónde sale? Porque si bien la objeción hace de pruebas y no se objeta, lo cierto es que en todo caso el demandante tendrá que probar no solo el daño, sino su magnitud y su cuantía. Así que me causa curiosidad por qué no sería válida esa objeción cuando el demandante no me ha dado ese parámetro probatorio para yo poder razonadamente objetarlo. Bueno, el tema es, digamos, como para, antes de contestar, hacer algo de claridad. La crítica no era a que me digan, oiga, no aprobado. Cuando yo hago el juramento, la norma es clara y me dice, júrelo. Y si yo juro, ya estoy cumpliendo con el requisito. La norma no exige que yo haga un juramento y aporte una prueba para ello, porque la lógica de la norma dice, si me objetan, a mí me corren traslado de la objeción y el traslado es únicamente para yo probar el valor estimado. ¿Sí? Entonces, no es obligación. Por eso yo decía pues que hasta por estrategia, no solo por el tema de lógica procesal, sino por estrategia, pues no tengo que hacerlo. La crítica que hice fue, lo que no es correcto es que a mí me objeten un juramento estimatorio que porque sustancialmente no tengo derecho a la reclamación. ¿Ya? Ese es el punto. Y te doy un ejemplo del último caso que tal vez recuerdo que me pasó, y es que en una resolución de compraventa se está pidiendo un perjuicio y es la cláusula penal. Y pues está escrito en el contrato el 20% del valor del contrato. Entonces, yo como demandante, ¿qué tengo que hacer? Juramento estimatorio. Valor del perjuicio, tanto. ¿Que sale de dónde? Del valor del contrato por 20%, le hago la operación porque la norma me dice discrimíneme el valor. Entonces le pongo la operación. Y la objeción que me viene al juramento estimatorio a mi contraparte es, no, es que no tiene el derecho a reclamar porque no ha habido incumplimiento. ¿Me hago entender? La crítica era esa. O sea, eso no tiene ningún sentido. Esta pues es tal vez la más fácil de explicar. La objeción al juramento no puede ser un aspecto sustancial. Tiene que ser muéstreme dónde, en lo que yo discriminé, dónde está mi error. El error no es en la operación, sino que usted está equivocado en los valores. Entonces, ahí es donde la contraparte, cuando me hace mi objeción, tiene que probar dónde está mi error. Ese es el juego del juramento estimatorio. Y cuando me la objete, entonces ahí sí yo saco mis pruebas y le digo, mire, esta cifra sale de aquí, esta cifra sale de aquí, con pruebas. Entonces, digamos que ese era el punto. ¿Por qué la crítica?
Porque entonces, primero, como lo dije, no se están haciendo los traslados en debida forma. Y eso para mí es grave. A mí eso incluso puede generar una nulidad porque me está evitando aportar pruebas, si no me corren el traslado en debida forma. He visto varios casos donde, como se presentan excepciones de fondo y se presenta objeción al juramento, con el traslado secretarial, que hoy es automático porque sabemos que ni siquiera el secretario fija en lista, entonces entendió surtido el juramento, la objeción al juramento. A mí me parece que eso no debe ser así. Porque si me corre traslado y es una, entre comillas, objeción de estas que estoy criticando, pues yo tengo la posibilidad de presentarle un recurso al juez y decirle, venga, ¿cuál traslado si aquí no hay objeción? ¿Por qué? Porque si efectivamente no hay objeción, mi valor ya quedó probado. Ya no nos vamos a desgastar en el proceso sobre acreditar el monto de los perjuicios. No sé si me hice entender. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, entonces damos por terminado el evento. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron aquí presencialmente en este auditorio, a quienes estuvieron también vía virtual. Muchísimas gracias por su asistencia.